Policía dispara su arma contra un latino. Lo obliga a arrodillarse en el asfalto. Lo humilla a gritos, como si fuera basura, sin imaginar que él es el francotirador más temido de Estados Unidos. El cielo estaba gris, pesado, como si la ciudad contuviera la respiración. En medio de la calle, sobre el asfalto húmedo, Mateo Rivera estaba de rodillas con las manos en la cabeza, temblando, no por el frío, sino por el sonido más cruel que existe cuando no hay salida, el clic metálico de un arma siendo amartillada. Frente a él, con el cañón apuntándole sin un solo temblor, Derek Harlan sonreía con desprecio. No era una sonrisa de autoridad, era una sonrisa de odio. De ese odio que no necesita pruebas, que no escucha explicaciones, que ya decidió quién merece vivir y quién no. «Mírame», escupió Derek como si la palabra «mírame» fuera una sentencia. «Hoy vas a aprender tu lugar». Alrededor, los autos se detenían. Un par de transeúntes levantaban el móvil, pero ninguno se atrevía a acercarse. El aire se llenó de murmullos y pasos nerviosos, y un silencio más fuerte que cualquier sirena se abrió paso cuando Derek ajustó el arma, como si buscara el ángulo perfecto para que todo pareciera justificado. Mateo tragó saliva. Quiso hablar, pero el miedo le apretaba la garganta como una mano invisible. Y entonces Derek hizo lo impensable. Apretó el gatillo. El estruendo partió el día nublado en dos. Y en ese mismo instante, algo en Mateo cambió, como si el pánico se apagara de golpe para dejar espacio a otra cosa. Una calma que no encajaba con un hombre derrotado, porque Derek no lo sabía, pero acababa de apuntar al único tipo de persona que jamás debió humillar en público, y los testigos estaban a punto de descubrirlo. El disparo no terminó donde Derek había decidido que terminara. El ruido rebotó entre los edificios, y los coches frenaron con un chirrido. Una mujer gritó y se tapó la boca. Un hombre dio un paso atrás como si el suelo se hubiese vuelto frágil. Pero Mateo no cayó, ni siquiera se encogió. El impacto levantó una pequeña nube de polvo junto al asfalto, demasiado cerca, y aún así, él seguía de rodillas, inmóvil, con los dedos entrelazados sobre la nuca. Derek frunció el ceño, confundido por esa quietud que no era resignación, sino cálculo. Su odio se convirtió en rabia cuando vio que la escena no obedecía el guión de siempre. ¿Qué te crees?», gruñó, avanzando un paso. «Baja la mirada cuando te hablo». Mateo inspiró lento, y por primera vez levantó el rostro hacia el arma, no con desafío, sino con una serenidad que helaba, como si, en el fondo, hubiera vivido cosas peores que aquella calle. A unos metros, dos jóvenes susurraban entre sí, con el móvil temblándoles en la mano. «Lo va a matar», dijo uno. «No, mira sus ojos», respondió el otro. «No está suplicando». Derek alzó la voz, buscando público, buscando control. Así se les enseña a estos. Siempre creen que pueden salirse con la suya. Las palabras cayeron como piedras. Un anciano apretó los puños, pero no habló. Una madre tiró del brazo de su hijo para apartarlo de la vista. Nadie quería ser el siguiente. Mateo, en cambio, habló al fin. Su voz fue baja, casi íntima, y aún así atravesó el ruido de motores como una cuchilla. «Oficial, si va a hacerlo, hágalo bien». Hubo un silencio raro, pesado. Derek se quedó rígido, como si le hubieran robado el aire. Esa frase no era una súplica, era una advertencia. Mateo giró apenas la cabeza, lo suficiente para que el mundo viera el gesto mínimo. Su pulgar rozó 2 veces el borde de su oreja. Un movimiento diminuto, aprendido, preciso. Y en algún lugar, muy lejos de esa calle nublada, una voz respondió por un auricular que nadie más podía oír. «Recibido», susurró una voz lejana. «Mantén la posición». Derek no entendió, pero sintió que el control se le escurría. Miró alrededor y encontró teléfonos grabando y un silencio que ya no le pertenecía. «¿Con quién hablas?», escupió. «Nadie te dio permiso». Mateo respondió sin alzar el tono. «Usted ya disparó. Ahora todos vieron quién es». Derek levantó el arma de nuevo, sin notar que, al final de la calle, un vehículo se detenía y una puerta se abría. Alguien bajó. Sus pasos sonaron a sentencia. El vehículo se detuvo como si hubiera sido llamado por el mismo silencio. La puerta se cerró con un golpe seco y, durante un segundo, todo quedó suspendido. El viento, los murmullos, incluso la respiración de los curiosos que filmaban con manos temblorosas.
Derek giró apenas la cabeza, irritado por aquella interrupción que no había ordenado. ¡Muévanse!, gritó a nadie y a todos. Esto no es un espectáculo, pero lo era. Y lo peor para él era que ya no podía dirigirlo. Mateo seguía de rodillas, aunque su miedo había cambiado de forma. Ya no era pánico, era una concentración extraña, como si contara segundos que nadie más veía. Sus ojos no buscaban escapar, buscaban confirmar. Del lado del vehículo, una voz habló sin levantar el tono, pero con un peso que cortó la calle. «Baja el arma, Derek». El nombre lo golpeó. Derek se tensó como si lo hubieran tocado por la espalda. No era común que alguien se atreviera a llamarlo así en público. Se giró de golpe y su mano apretó el arma con más fuerza, como si fuera lo único que aún podía imponer. «¿Quién demonios eres tú para...?» La voz no contestó de inmediato. Hubo pasos, y esos pasos no pedían permiso. Los transeúntes se abrieron instintivamente, como si entendieran que estaban ante algo que no se discute. Un joven tragó saliva y murmuró, sin despegar la vista del móvil: «Eso no es normal. Nadie le habla así». Otra persona, más atrás, susurró: ¿Y si está metido en algo grande?» Derek señaló con el arma hacia el recién llegado, alternando entre él y Mateo, furioso por sentirse observado, grabado, evaluado. «Nadie tiene autoridad aquí más que yo. ¿Me oíste?» Mateo, sin mirar atrás, soltó una frase como quien deja caer una llave en el lugar exacto. «Usted cree que es autoridad porque nadie lo ha frenado todavía». Derek lanzó una risa corta, áspera, de esas que buscan humillar. «¿Y tú vas a frenarme? ¿De rodillas? ¿Con las manos en la cabeza?» Mateo no respondió con palabras. Volvió a rozarse la oreja, apenas un toque, y entonces, por fin, el teléfono de Derek vibró en el cinturón. Ese pequeño zumbido fue más fuerte que el disparo. Derek se quedó quieto un instante, como si su propio cuerpo dudara. Miró la pantalla sin querer, y el color se le fue del rostro al leer el identificador que aparecía. Línea prioritaria. No era su jefe, no era su comisaría, no era nadie a quien pudiera ignorar. «¿Qué?», susurró, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Mateo alzó la mirada, lento, y por primera vez su voz sonó como una promesa inevitable. «Conteste, oficial, porque esa llamada no llega 2 veces». Derek llevó el teléfono a la oreja con la mano que no sostenía el arma, y la voz que salió del otro lado lo hizo tragar seco, como si acabara de comprender que la calle nublada era solo el comienzo. «¿Harlan?», dijo la voz al otro lado, fría y exacta. «No te muevas, no hables, y por tu propio bien, no vuelvas a apretar ese gatillo». Derek abrió la boca, pero no le salió nada. Miró alrededor como buscando a quién culpar, y solo encontró ojos. Muchos ojos. Ojos que ya no le temían a él, sino a lo que estaba pasando. «Yo estoy en un procedimiento», balbuceó al fin, intentando recuperar el tono de mando. «El sujeto es sospechoso». Se resistió. «Tengo control de la escena». Hubo una pausa tan larga que la calle pareció encogerse. Luego la voz respondió, más baja, más peligrosa: «No tienes control de nada. Esa escena está siendo registrada. Y tú también». Derek apretó los dientes. Aún tenía el arma levantada, pero su muñeca ya no era firme. Era un poste a punto de quebrarse. «¿Quién eres?», escupió al teléfono. «¿Qué unidad es esta?». «La unidad que te va a retirar el arma si no obedeces», contestó la voz. «Baja el arma». Los transeúntes se miraron entre sí. Una mujer, con la respiración cortada, susurró: «¿Escucharon? Alguien lo está mandando». Un hombre mayor que antes había callado dio un paso al frente sin darse cuenta. «Por fin», murmuró, como si se le hubiera escapado el alma por la garganta. Derek sintió el peso de ese «por fin», como un golpe en el estómago. No era solo una orden, era el mundo enterándose de quién era él cuando nadie lo vigilaba. Mateo seguía de rodillas, pero su voz se elevó lo justo para que la escucharan los que estaban cerca. «No se preocupe, no lo van a dejar solo», dijo, sin odio, sin burla. «Hoy va a tener testigos». Esa palabra, testigos, encendió algo en Derek. Su orgullo se revolvió. Su desprecio buscó una salida, y la encontró en el único lugar donde siempre había sido fácil, en Mateo. «¡Cállate!», rugió, apartando el teléfono apenas para gritarle. «Tú no decides nada». Mateo lo miró como se mira a alguien que está cayendo sin darse cuenta. «Yo no decido.
respondió. Yo solo confirmé. Derek volvió al teléfono, desesperado por recuperar superioridad. Dime qué está pasando. Nadie me dio aviso de ninguna operación aquí. La voz suspiró, como quien ya no tiene paciencia para la arrogancia. Vas a escuchar una palabra, Harlan, y quiero que la repitas en tu cabeza antes de hacer otra estupidez. Rivera. Derek se congeló. Repitió el apellido en silencio. Rivera. Rivera. ¿Por qué le sonaba? ¿Por qué esa voz lo dijo como si fuera un código? Y entonces, desde el vehículo al final de la calle, el recién llegado habló por segunda vez, ya más cerca, con una calma que no dejaba dudas. «Derek, ¿de verdad no reconoces al hombre al que le estás apuntando?» Derek giró lento, como si el cuello le pesara toneladas, y cuando volvió a mirar a Mateo, la forma en que el latino sostenía la mirada ya no parecía la de un sospechoso. Parecía la de alguien que llevaba años aprendiendo a no parpadear cuando la muerte le respiraba encima. Derek sostuvo el arma como si fuera un argumento, pero su mano ya no mandaba. Obedecía a un miedo nuevo, un miedo sin nombre. El apellido Rivera se le quedó pegado en la lengua como pólvora húmeda, y por un instante intentó fingir que no significaba nada. ¿Reconocerlo? Se burló, forzando una risa. Es uno más, uno de tantos. Las palabras sonaron vacías, y los que grababan lo notaron, porque el odio de Derek siempre había sido ruidoso, pero ahora su voz tenía grietas. El recién llegado caminó un poco más hacia el centro de la calle. No gritó, no amenazó, solo habló como se habla cuando ya no hace falta elevar el tono para ser escuchado. Ese uno más te va a costar la placa si no bajas el arma. Derek apretó el gatillo sin disparar, un gesto de intimidación que antes bastaba. Esta vez no. Esta vez solo dejó al descubierto su desesperación. Mateo respiró hondo y, con una lentitud casi ceremonial, separó las manos de la cabeza y las mantuvo a la vista, abiertas, como quien muestra que no busca pelea, sino verdad. El asfalto estaba frío debajo de sus rodillas, pero su voz no tembló. «Oficial», dijo, «en este punto ya no es sobre mí, es sobre usted». Los transeúntes reaccionaron como si alguien hubiera encendido una luz. Un murmullo creció, tímido al principio, luego más firme. Un hombre se animó a hablar en voz alta. «Ya vimos lo que hizo. Ya disparó». «Sí», respondió otra voz. «Está grabado». Derek levantó la barbilla, buscando aplastarlos con autoridad. «Nadie les dio permiso para grabar. Apaguen eso ahora». Nadie apagó nada. Los teléfonos siguieron como ojos abiertos. El teléfono de Derek vibró otra vez. Él lo ignoró. No quería oír más órdenes. No quería admitir que alguien, en algún lugar, le estaba quitando el control. Y entonces la voz del auricular se metió a la fuerza en su oído, más dura que antes. «Harlan, escucha con atención. El hombre de rodillas es Mateo Rivera, confirmado por múltiples fuentes. No es un civil, no es un sospechoso, no es uno de tantos». Derek tragó saliva. «¿Y qué?», escupió. «¿Ahora van a decirme que es un héroe? ¿Que tengo que inclinarme?». La voz respondió con un filo que dolía. «No, vamos a decirte que acabas de poner en riesgo una operación federal y que si disparas otra vez, te vas a quedar solo. Operación federal». Esa frase cayó como un ladrillo en el pecho de Derek. Miró el arma, miró a Mateo, miró a los testigos, y por primera vez entendió que esa calle nublada ya no era una esquina cualquiera. Era un escenario donde cada segundo tenía consecuencias. Mateo levantó la mirada hacia él, sin rencor, como quien mira a alguien que está a punto de cruzar una línea que no tiene regreso. «Baje el arma», dijo, casi como un consejo. «No se equivoque dos veces». Derek apretó los dientes. Su orgullo le gritaba que disparara, que demostrara poder, pero su instinto, ese instinto que siempre ignoró, le susurraba otra cosa, que había nombres que no se tocaban, y Rivera era uno de ellos. Y justo cuando su brazo empezó a bajar, una sirena sonó a lo lejos, acercándose demasiado rápido, como si la ciudad entera viniera a presenciar la caída de alguien. La sirena creció como un animal furioso, rebotando entre los edificios, y con cada aullido, Derek sentía que algo se le arrancaba de las manos. No era solo el arma, era la sensación de impunidad, esa burbuja donde sus gritos siempre significaban ley y sus prejuicios siempre encontraban excusa. «¡Atrás!», intentó ordenar, pero su voz ya no cortaba el aire, solo lo agitaba. «Todos atrás», dije.
Nadie obedeció del todo. Se alejaron lo justo, sí, pero siguieron grabando, siguieron mirando, siguieron respirando juntos, como si por fin alguien les hubiese dado permiso para no bajar la cabeza. El primer coche se detuvo con un frenazo, luego otro y otro más, pero no fue el número lo que cambió la calle, sino la forma en que bajaron. No gritaban, no corrían desordenados, se movían como una sola decisión. Uno de ellos levantó una mano y habló con una calma que no negociaba. Derek Harlan, suelte el arma. Ahora, Derek giró, indignado, y durante un segundo quiso hacer lo que siempre hacía: desafiar, empujar, humillar, pero entonces vio que nadie le devolvía el juego. Nadie le sonreía por complicidad. Nadie le cubría la espalda. ¿Quiénes son ustedes?, escupió. Este es mi procedimiento. No, respondió la misma voz. Ya no lo es. Mateo cerró los ojos apenas un instante, como si escuchara algo por dentro. Luego volvió a abrirlos, y su voz salió baja, dirigida al vacío, a ese lugar donde las órdenes no se ven. Estoy bien. Mantengan a los civiles a salvo. Una mujer, al escuchar civiles, se estremeció. ¿Civiles?, susurró. Entonces él, un hombre, respondió con un hilo de voz. No sé, pero no habla como alguien que suplica. Derek retrocedió un paso sintiendo que lo rodeaban. Su mano tembló y el cañón del arma se desvió apenas, como si buscara una salida. Entonces, por primera vez, uno de los recién llegados dijo una frase que lo dejó sin sangre en la cara. Está interfiriendo con un activo. Derek frunció el ceño. ¿Un qué? Un activo, repitió la voz. Alguien que trabaja donde usted no llega y que no debería estar de rodillas por su odio. La palabra odio lo golpeó como una bofetada. Los transeúntes murmuraron, y ese murmullo ya no era miedo, era juicio. Derek alzó el arma otra vez, no por valentía, sino por pánico. Y ahí, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Sin levantarse, sin correr, sin atacar, giró apenas la muñeca y mostró una identificación hacia el suelo, lo suficiente para que el que estaba más cerca la viera y palideciera. Confirmado, dijo ese hombre, casi sin voz. Es él. Derek abrió la boca. ¿Él quién? Mateo lo miró de frente, como si la respuesta le pesara incluso a él. El que usted está a punto de convertir en su peor decisión. Y en ese instante, por el auricular que Derek llevaba en la oreja, la voz finalizó la sentencia con dos palabras que hicieron que hasta los curiosos se quedaran en silencio, como si entendieran el peligro sin saber por qué. Francotirador fantasma. La calle entera se quedó suspendida cuando esas dos palabras flotaron en el aire. Francotirador fantasma. No por lo que significaban en una película, sino por la forma en que los agentes reaccionaron, como si de pronto todo tuviera un protocolo distinto, una gravedad distinta, un cuidado que no se le ofrece a cualquiera. Derek parpadeó, buscando una risa que no le salía, buscando una salida que no existía. Su odio, que siempre había sido gasolina, empezó a convertirse en humo. Eso es ridículo, murmuró. Es un tipo de rodillas. Y sin embargo, su voz sonó pequeña, porque el mundo no estaba mirando a Mateo como a una víctima. Lo miraba como a una pieza delicada de algo enorme. Uno de los agentes dio un paso, sin agresividad, pero con una firmeza que no admitía discusión. Derek, última vez, suelte el arma. En ese mismo instante, el teléfono de Derek vibró de nuevo, y la pantalla mostró un mensaje que no estaba hecho para tranquilizar. Cámaras en vivo. Supervisión activa. Derek levantó la vista y vio lo que antes había ignorado. No solo móviles, también ojos desde ventanas, gente asomada, un conductor detenido con el motor encendido, y ese silencio colectivo que ya no era miedo, sino expectativa. Mateo respiró despacio, como si escuchara algo que los demás no podían. Luego habló, no para Derek, sino para la calle, como si supiera que cada palabra quedaría atrapada en miles de pantallas. No vine a hacer daño, vine a terminar algo, y usted casi lo arruina. Esa frase desarmó el aire. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un hombre tragó saliva y bajó el móvil apenas un segundo, como si le diera vergüenza haber dudado de quién estaba de rodillas. Derek, en cambio, se encendió. Su orgullo era un animal herido. ¿Terminar qué?, escupió. ¿Qué te crees, un salvador? Aquí mando yo. Los agentes se tensaron. No porque Mateo hubiera hecho algo,
sino porque Derek estaba a punto de hacerlo otra vez. Y ahí ocurrió lo impensable. Mateo levantó una mano, despacio, abierta, como quien pide calma. No pidió piedad, pidió control. «Oficial», dijo midiendo cada sílaba, «usted no está enojado conmigo, está enojado con lo que cree que represento. ¿Y eso? Eso lo vuelve peligroso con un arma». Derek sintió que le habían arrancado la máscara delante de todos. Los murmullos crecieron. «Es verdad», dijo alguien. «Lo está tratando como si ya fuera culpable». «¿Por qué lo es?», rugió Derek, desesperado. «Todos lo son». Y al decirlo se dio cuenta tarde. Lo había dicho frente a una calle entera que ya no estaba dispuesta a fingir que no escuchó. Un agente inclinó la cabeza como quien confirma una sospecha dolorosa. Quedó registrado. Derek apretó la mandíbula. Miró a Mateo con odio puro, pero también con miedo, porque por primera vez comprendía que no se enfrentaba a un hombre indefenso, sino a alguien entrenado para sobrevivir sin perder la calma. Y Mateo, todavía de rodillas, soltó la frase que partió la escena en dos. «Si hoy me mata, la verdad igual va a salir, pero si hoy baja el arma, quizá todavía le quede algo que salvar». Derek respiró agitadamente, y su dedo, otra vez, buscó el gatillo, como si el cuerpo quisiera traicionarlo antes que su orgullo aceptara la derrota. El dedo de Derek tembló sobre el gatillo, y ese temblor fue el detalle más aterrador de toda la escena. No era decisión, era impulso. Un impulso alimentado por años de impunidad y por la rabia de sentirse acorralado. Los agentes lo vieron y se movieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una señal silenciosa. Uno levantó las manos, otro dio un paso lateral, otro abrió la boca para hablar, pero Mateo se adelantó con una sola palabra, firme y baja, como una orden que nadie discutía. «No». La calle entera volvió a callarse. Hasta los motores parecieron apagarse por respeto a ese «no». Derek se rió con una tos nerviosa. «¿No?», repitió, como si la idea de que le negaran algo fuera ofensiva por sí misma. «¿Quién te crees para decirme que no?». Mateo lo miró sin parpadear. No había desafío teatral, no había heroísmo barato, solo la certeza de alguien que entiende el peligro como se entiende una tormenta. No se le grita, se la atraviesa con cabeza fría. «Porque si dispara otra vez», dijo, «no va a poder volver atrás. Y usted lo sabe». Esa frase tocó un nervio. Derek alzó la voz para tapar el miedo con ruido. «¡Cállate! Eres un problema. Eso es lo que eres. Un problema que la ciudad ya está cansada de tolerar». Al escuchar la ciudad, una mujer entre los curiosos respondió sin querer, con una honestidad que le salió como un sollozo. «No, estamos cansados de usted». El impacto fue inmediato. Otros murmullos la acompañaron, crecieron, se volvieron una ola. «Baje el arma. Ya disparó una vez. Déjenlo levantarse». Derek se giró hacia ellos con furia, apuntando el arma al aire como amenaza. «Ustedes no mandan aquí». Y entonces, desde uno de los coches, alguien dijo algo que partió su autoridad como cristal. «Tampoco manda usted. Queda detenido por conducta temeraria y uso indebido de fuerza. Está todo grabado. Detenido». La palabra no parecía real hasta que Derek vio que los agentes ya no pedían. Se acercaban con intención. Su respiración se volvió corta, como si el pecho le quedara pequeño. Por primera vez, la calle lo miraba como él siempre había mirado a otros, como si ya estuviera señalado. «No pueden hacerme esto», gritó. «Yo soy la ley». Mateo dejó escapar un aire lento, como quien lamenta una verdad inevitable. «La ley no es usted», dijo. «Y hoy, por fin, eso va a quedar claro». Derek dio un paso atrás, buscando espacio, y en ese retroceso, su mirada chocó con la cámara de un teléfono a pocos metros. El lente era un ojo sin miedo. Derek sintió el impulso de romperlo, de borrar la prueba, de borrar el momento. Su mano se tensó, y el arma se movió sin permiso, apuntando otra vez hacia Mateo. Los agentes reaccionaron. Un grito, «Arma abajo», pero Derek ya no escuchaba. Solo escuchaba su propio orgullo gritando por dentro. «No pierdas, no cedas, no te humilles». Mateo, todavía en el asfalto, inclinó apenas la cabeza como si aceptara que el siguiente segundo decidiría todo. Su pulgar rozó de nuevo su oreja. Una vez, 2 veces. Y la voz del auricular de Derek entró como una cuchillada final. «Harlan, hay algo que aún no sabes de Rivera. ¿Y si disparas ahora?
No solo te hundes tú, hundes a gente muy arriba. Derek se quedó rígido, con el gatillo a medio camino, como si acabara de escuchar el nombre de alguien que jamás debió aparecer en esa llamada. La frase «gente muy arriba» dejó a Derek con la mandíbula apretada y los ojos desorbitados, como si de repente el cielo nublado se hubiera vuelto un techo más bajo. Su odio seguía ahí, sí, pero ahora estaba mezclado con algo que lo descomponía. Miedo a las consecuencias, no miedo a la justicia. De eso nunca había tenido, sino miedo a perder privilegios, a quedar expuesto, a que su nombre no fuera protegido. ¿De qué estás hablando?, susurró al teléfono, intentando que nadie lo oyera. La respuesta llegó sin piedad, de que no estás solo en esa calle. Y no me refiero a los transeúntes. Derek tragó saliva, miró alrededor con paranoia, como si esperara ver una cámara invisible apuntándole al alma. Los móviles seguían grabando, pero ahora había otra cosa, miradas que ya no titubeaban, un juicio colectivo que se estaba formando sin gritos, como una marea. Mateo, aún de rodillas, habló con una calma que parecía imposible en esa situación. «Usted siempre pensó que el mundo era un pasillo estrecho», dijo, «y que usted era la puerta. Pero hoy el pasillo se abrió». Uno de los agentes se acercó un poco más, con las manos listas, sin teatralidad. «Derek, es tu última oportunidad de hacerlo bien por primera vez». Derek soltó una risa breve, quebrada. «¿Bien?», escupió Pai. «¿Qué saben ustedes de bien? Siempre me dejaron hacer el trabajo sucio». Y ahí, como si el destino tuviera oído, alguien entre los curiosos respondió, fuerte, con la voz temblando de rabia contenida. «Eso no es trabajo sucio, eso es abuso». Las palabras se propagaron como chispa. «¡Abuso! ¡Racismo! Mírenlo, todavía lo apunta». Derek se giró hacia la multitud, pero ya no podía intimidarlos. Era como gritarle a una pared de verdad. Su mano con el arma bajó 1 centímetro y luego volvió a subir, como si su cuerpo no supiera vivir sin amenaza. Mateo respiró hondo y entonces hizo algo que rompió el patrón. No se levantó, no intentó huir, no buscó el espectáculo. Solo dejó caer una frase, suave, dirigida al núcleo exacto del problema. «Usted no quiere justicia, usted quiere permiso». Derek sintió que esa frase lo desnudaba frente a todos, y reaccionó como reaccionan los que se ven descubiertos, con furia. «¡Ah, cierra la boca!», rugió. «Tú no eres nadie». Mateo levantó la mirada, y su voz se volvió aún más baja, como si hablara para que el micrófono del mundo lo oyera sin que Derek pudiera taparlo. «Soy el que va a decir lo que vi, y lo que me ordenaron no decir durante años». Esa palabra, ordenaron, cayó como un martillo. Los agentes se miraron entre sí. La multitud dejó de murmurar y empezó a contener la respiración, como si entendieran que estaban a punto de escuchar algo que no debía salir a la luz. Derek dio un paso atrás, alarmado. «¿Qué estás insinuando?». Mateo no contestó de inmediato. Giró apenas la cabeza, como escuchando una confirmación interna. Su pulgar rozó la oreja una sola vez, y esta vez no hubo voz lejana. Hubo un clic distinto, como si una línea se abriera. «Mateo», dijo alguien por un canal que solo él parecía oír. «Si vas a hablar, que sea ahora. Ya no hay vuelta atrás». Mateo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había miedo en su rostro. Había decisión. Y Derek, sin saber por qué, sintió que la calle nublada se estaba convirtiendo en un tribunal. El murmullo se apagó como si alguien hubiese bajado un interruptor. Incluso los que grababan dejaron de moverse, porque el aire cambió. Ya no era una detención, era una confesión a punto de ocurrir. Mateo habló despacio, con la voz firme de quien ha guardado demasiadas cosas en el pecho. «Usted no me vio sospechoso», dijo mirando a Derek. «Usted me vio latino, y con eso le bastó». Derek quiso reírse, pero la risa se le quedó atorada. Miró a los agentes buscando apoyo, buscando que alguien dijera «no es para tanto», buscando la vieja complicidad. No la encontró, solo encontró rostros tensos y una distancia que antes no existía. «No sabes lo que dices», gruñó Derek, intentando parecer seguro. «Yo tomo decisiones por instinto, por seguridad». Mateo negó apenas con la cabeza. «Eso no es instinto, es costumbre. Y hoy, su costumbre está frente a todos». Alguien entre la gente soltó un «sí» ahogado, como si por fin tuviera permiso para respirar.
Un hombre levantó el móvil más alto y gritó: ¡Que se escuche! ¡Que todos lo escuchen! Derek dio un paso hacia la multitud, furioso, pero un agente lo interceptó de inmediato, sin tocarlo, solo bloqueándole el camino. Ese simple gesto lo hirió más que un golpe. Lo frenaron. «No te muevas, Derek», dijo el agente. «Ya hiciste suficiente». Derek apretó el arma con fuerza. La vergüenza se le mezcló con rabia, y entonces intentó su último truco, la amenaza disfrazada de control. «Si me obligan a bajar esto», dijo alzando el arma, «alguien va a salir herido por culpa de él, por culpa de ustedes». Mateo lo observó con una calma inquietante. «Siempre es culpa de alguien más, ¿no?», susurró. «Siempre hay un ellos». La multitud reaccionó. Un «exacto» se escapó de varias bocas. Un silencio pesado volvió a caer. Mateo inhaló, y su siguiente frase salió como una puerta que se abre. «Hace años me enviaron a lugares donde nadie quería mirar. Me dijeron, no existe, no se reporta, no se habla. Y yo obedecí, hasta que vi de qué estaba hecho el silencio». Derek palideció. Esa forma de hablar no era improvisada. Era alguien que estaba a punto de señalar algo grande. «¡Cállate!», rugió Derek, y por primera vez su voz sonó suplicante, no autoritaria. «No metas a otros en esto, otros». La palabra lo traicionó. Los agentes se miraron tensos. Uno susurró: «¿A quién se refiere?». Mateo lo escuchó y respondió sin mirarles, como si ya hubiera tomado una ruta sin retorno. «A los que se esconden detrás de placas, de sellos, de procedimientos, a los que usan el miedo como herramienta y el prejuicio como permiso». La gente empezó a entender. No era solo Derek, era algo más profundo, algo que venía de arriba, de pasillos cerrados, de órdenes sin firma. Derek retrocedió otro paso, desesperado. Y en ese retroceso, el arma bajó por fin, solo un poco, pero su mano seguía lista para levantarla otra vez. Mateo lo vio y, sin elevar el tono, dejó caer la frase que lo dejó sin aire. «Si usted me mata aquí, Derek, no va a ser un accidente. Va a ser el último intento de tapar un nombre». Derek tragó saliva. «¿Qué nombre?», susurró, casi sin voz. Mateo levantó la mirada hacia el cielo nublado, como si le pidiera permiso a algo invisible, y luego volvió a mirar a Derek con una certeza que heló a todos. «El nombre del hombre que lo protege». La pregunta de Derek se quedó colgando en el aire como un vidrio a punto de romperse. «¿Qué nombre?». Y por primera vez, su odio no encontró una respuesta automática, solo encontró un vacío. Porque si había un protector, entonces Derek no era el cazador, era el perro obediente. Mateo habló sin prisa, como si cada palabra estuviera medida para no darle a Derek una excusa. «Usted cree que la protección es una sombra», dijo, «pero la sombra siempre tiene dueño». Un murmullo recorrió a los testigos. Un hombre dijo en voz baja: «¿Está hablando de corrupción?». Una mujer respondió con el móvil aún grabando: «Está hablando de alguien grande. Se le nota». Derek apretó la mandíbula intentando recuperar el personaje. «No sé de qué estás hablando». Mintió demasiado rápido. «No tengo protector. Yo hago mi trabajo». Mateo sostuvo su mirada. «Entonces explíqueme por qué su nombre aparece en informes que no deberían existir». Esa frase golpeó como un puñetazo silencioso. Los agentes se miraron entre sí. Uno de ellos frunció el ceño, como si recordara algo que nunca había encajado. Derek reaccionó con rabia inmediata, como si le hubieran tocado un nervio expuesto. «Eso es basura. Inventos. Tú no tienes nada». Y ahí llegó el giro que nadie esperaba. Mateo, todavía de rodillas, inclinó apenas la cabeza y dijo una frase corta, pero no en tono de súplica, en tono de confirmación: «Activar respaldo». El efecto fue instantáneo. No se vio nada aún, pero se sintió, como cuando el aire cambia antes de un trueno. El teléfono de uno de los agentes vibró, luego otro, y otro más. A pocos metros, varios transeúntes miraron sus pantallas al mismo tiempo, confundidos. Algunos abrieron los ojos con sorpresa, otros dieron un paso atrás como si lo que aparecía en sus móviles pesara. ¿Qué es esto?», susurró alguien. Derek lo notó y su rostro se tensó. «¡Guarden esos teléfonos!», gritó, pero sonó tarde. «Apáguenlos ahora». Nadie le hizo caso, porque ya no estaban mirando a Derek. Estaban mirando algo que acababa de llegar. Mateo mantuvo la voz baja, firme, sin disfrutarlo. «No quería hacerlo en la calle», dijo.
Quería hacerlo donde la mentira no pudiera correr, pero usted disparó, y eso adelantó todo. Derek tragó saliva, sintiendo que el piso se movía debajo de su orgullo. ¿Qué hiciste?, preguntó, y por primera vez no sonó agresivo, sonó asustado. Mateo lo miró con una mezcla rara de cansancio y determinación. Lo mismo que hice siempre, respondió. Asegurar que la verdad no dependa de la valentía de nadie. Un agente levantó la vista de su pantalla, pálido. «Derek», dijo despacio, «aquí hay audios. Hay fechas. Hay órdenes». Derek negó con la cabeza, desesperado. «Eso es falso. Eso es manipulación». Mateo no se movió. Solo soltó la frase que terminó de girar la llave. «No son de hoy, son de años. Y el primer archivo tiene su voz». El silencio se volvió insoportable. Derek miró a la multitud, a los agentes, al cielo nublado, y luego volvió a apuntar el arma sin darse cuenta, como si su cuerpo quisiera borrar el futuro de un disparo. Y Mateo, sin levantarse, dijo lo único que podía detenerlo, o encenderlo todo. «Si aprieta ese gatillo ahora, Derek, se van a escuchar en todo el país». La frase de Mateo cayó como un interruptor. «Se van a escuchar en todo el país». Y de pronto Derek entendió lo que realmente había pasado, que ya no estaba controlando una escena, sino protagonizando una evidencia. Su dedo se quedó congelado sobre el gatillo, no por humanidad, por cálculo, por terror a lo irreversible. Uno de los agentes dio un paso más, con voz firme. «Derek, baja el arma. Ya». Derek respiró fuerte, como si el aire le quemara. Miró a los teléfonos, a las manos que grababan, a los rostros que ya no le rogaban nada. Y entonces, como un animal acorralado, intentó aferrarse a su última cuerda, la mentira oficial. «Todo esto es un montaje», gritó. «Este tipo me provocó. Está armado. Está conspirando». Una mujer entre los testigos respondió sin gritar, con una claridad que pesó más que cualquier insulto. «Lo único que vimos fue a usted disparar. Ese lo vimos, lo atravesó». Porque Derek siempre había vivido en la oscuridad de «nadie vio», y ahora el nadie tenía miles de ojos. Mateo habló, suave, pero cada palabra parecía escrita con paciencia. «Usted quiere que el mundo crea que yo soy peligroso, porque así su odio suena a precaución». Derek apretó los dientes. «Tú no tienes derecho a hablarme así». Mateo lo miró con una calma que ya no era solo autocontrol, era estrategia. «No le hablo a usted», dijo, «le hablo a todos». Y entonces ocurrió algo que hizo temblar la autoridad de Derek. Uno de los agentes alzó el móvil, lo mostró a otro, y ese otro negó con la cabeza, como si acabara de leer una sentencia. Se escucharon frases cortas, sin espectáculo, pero devastadoras. «Coincide la voz, coinciden los códigos. Hay una orden explícita». Derek abrió los ojos. «¿Qué orden?», preguntó, aunque ya presentía la respuesta. Mateo respondió sin mirar a los agentes, mirando a la calle entera, como si hablara por todos los que alguna vez fueron obligados a callar. Órdenes para apretar a ciertos barrios, órdenes para hacer que entiendan, órdenes para que la gente tenga miedo y para que otros se sientan intocables. Un murmullo indignado se levantó como viento. Alguien dijo, «Eso nos pasó», y otra voz, más atrás, «A mi hermano también». Derek sintió que se le venía encima algo peor que un arresto, una historia colectiva, la misma que él había alimentado. Intentó retroceder, pero se encontró rodeado por la realidad. Y cuando quiso volver a gritar, el auricular volvió a escupir una voz, esta vez más tensa, más urgente. «Harlan, ya lo están viendo. Hay supervisión externa. Estás comprometido». Derek tembló. «¿Quién? ¿Quién los está viendo?», susurró con la garganta seca. Mateo respondió antes que la voz del auricular, como si ya supiera el nombre que Derek temía pronunciar. «Los que nunca aparecen cuando usted abusa, pero aparecen cuando alguien como usted se convierte en riesgo». Derek miró a Mateo con odio, pero también con una especie de súplica escondida, como si quisiera que el latino se callara, que le devolviera el viejo mundo. Mateo no lo hizo. «Hoy», dijo, «la calle es el archivo». Y en ese instante, uno de los agentes habló por radio, claro, para que se oyera. «Solicito confirmación. ¿Está activa la orden de detención inmediata?». Del otro lado, una voz respondió con una palabra que dejó a Derek sin aire. «Afirmativo». Derek apretó el arma una última vez. No para disparar,
sino como quien se aferra a un pedazo de poder que se desmorona. Y Mateo, todavía en el asfalto, soltó el susurro final que encendió el siguiente golpe. Ahora viene lo que usted más odia, que lo miren como usted mira a los demás. La palabra afirmativo se metió en la sangre de Derek como hielo. Sus ojos recorrieron la calle buscando una salida que no existía. Los agentes cerraban el círculo. La multitud sostenía la mirada, y el cielo nublado parecía una tapa pesada sobre su cabeza. Por primera vez, su autoridad no era un escudo, era una prueba en su contra. ¡No pueden!, gritó dando un paso torpe hacia atrás. ¡No pueden tocarme así! Un agente respondió sin levantar la voz, como si hablara con alguien que ya perdió el derecho a gritar. «Usted ya tocó demasiado, Derek». Derek apretó el arma contra el aire, como si pudiera apuntarle al concepto mismo de consecuencia. «Él está manipulando esto», insistió señalando a Mateo. «Todo es un truco». Mateo lo miró con esa calma que no se compra, esa calma que solo queda cuando ya te quitaron todo menos la verdad. «Primera contradicción», dijo, y la palabra «primera» hizo que todos entendieran que venía una caída por partes. «Si yo fuera el peligro que usted dice, ya estaría corriendo. No estoy corriendo. Estoy aquí, frente a todos». Derek abrió la boca pero no encontró respuesta. La multitud murmuró, y ese murmullo ya no era rumor, era lógica. Mateo continuó, sin prisa, como quien abre una caja que lleva años sellada. «Segunda contradicción. Usted dijo que me resistí, pero hay 20 cámaras mostrando que yo estaba de rodillas cuando usted disparó». Un hombre alzó el móvil y gritó, «¡Se ve clarito!». Derek se volteó hacia la gente, furioso, pero un agente lo sostuvo con la mirada, firme. «No les hable, no los intimide, ya se acabó». Mateo respiró hondo y soltó la tercera pieza, la que dolía porque no era un detalle, era el patrón. «Tercera contradicción», dijo. «Usted habló de seguridad, pero sus palabras antes del disparo no fueron sobre seguridad, fueron sobre aprender el lugar. Eso no es procedimiento, eso es desprecio». El silencio que siguió fue brutal, como si la calle, por primera vez, se atreviera a nombrar lo que siempre había sentido. Derek negó con la cabeza, frenético. «¡No, no! Están sacando de contexto». Mateo bajó la mirada un segundo, como si le pesara lo que iba a hacer, y cuando volvió a levantarla, su voz se volvió un filo sereno. «No hay contexto que vuelva decente el odio, Derek». Los agentes avanzaron un paso más. Derek retrocedió otro, y entonces pasó algo pequeño, casi invisible, pero definitivo. El arma de Derek apuntó al suelo por un instante, como si su brazo empezara a rendirse, aunque su orgullo todavía estuviera gritando. Mateo aprovechó ese resquicio y dijo lo que nadie esperaba escuchar en medio de la calle. «No vine a destruirlo, vine a detener una cadena, y usted es solo un eslabón que se creyó dueño de todo». Derek levantó la vista con los ojos húmedos de rabia y terror. «¿Cadena? ¿De qué estás hablando?». Mateo no respondió con metáforas esta vez. Respondió con una promesa que sonó a sentencia. De nombres, de órdenes, de llamadas como la que usted recibió, pero desde mucho más arriba. Y justo cuando Derek intentó hablar, el móvil de un agente emitió un sonido, un archivo de audio listo para reproducirse. El agente miró a Mateo, dudando. Mateo asintió apenas. «Pónganlo», dijo. Y Derek, al escuchar esa palabra, «pónganlo», entendió demasiado tarde que la calle estaba a punto de oírlo sin máscara. El agente tocó la pantalla. Un segundo de silencio digital. Y luego una voz salió del altavoz, distorsionada por el viento pero inconfundible. La multitud se inclinó hacia adelante, como si el sonido tirara de ellos. «Háganlo sentir, que se le quite lo valiente», decía la grabación. Derek palideció al reconocer la cadencia, la forma de morder las palabras. Era él. Era su voz sin uniforme, sin protocolo, sin esa fachada de servicio. Era él hablando como realmente pensaba. «A esos barrios hay que apretarlos, que entiendan quién manda», continuó el audio. Un jadeo colectivo recorrió la calle. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre cerró los ojos un segundo, como si escuchara una vieja herida abriéndose. Eso está editado», gritó Derek con la garganta rota. «Es falso, es una trampa». Mateo lo miró sin moverse. «¿Editado?», repitió.
Entonces explíqueme por qué coincide con el informe que usted mismo firmó. El día que se perdió el video de una cámara de patrulla, el agente detuvo el audio. El silencio posterior fue peor que el sonido, porque ahora todos podían escuchar sus propios pensamientos. Y esos pensamientos decían lo mismo. Entonces, era verdad. Derek respiraba como si corriera sin moverse. Sus ojos buscaban una salida en la cara de cada persona, como un nadador que busca aire. No encontró compasión, encontró indignación. Yo solo seguía órdenes. Soltó, sin darse cuenta de que acababa de abrir otra puerta. Mateo inclinó la cabeza y su voz se volvió todavía más peligrosa por lo sencilla. Gracias. Derek se quedó helado. ¿Qué? Mateo señaló con la mirada el móvil, como si esa palabra órdenes hubiera sido la llave que faltaba. Acaba de decir lo que nadie dice en público. Susurró, que no era un caso aislado, que había alguien arriba. Los agentes se tensaron. La multitud murmuró de nuevo, pero esta vez no era solo rabia, era hambre de nombres. ¿Quién lo mandó?, gritó alguien. ¡Diga quién!, gritó otra voz. Derek levantó las manos un segundo, como si quisiera taparse los oídos, pero el arma seguía en la otra, como una culpa que no podía soltar. «No sé», mintió, y la mentira se le notó como sangre en nieve. «No sé nada». Mateo respiró lento. «Sí sabe», dijo. «Y lo sé porque esa grabación no es la única». Un agente miró su teléfono de nuevo, pálido. «Hay más archivos», murmuró. «Y hay uno con un nombre». Derek se estremeció. «No», susurró. «No». Mateo lo miró, y por primera vez en toda la escena su voz mostró una emoción clara. No era odio, era hartazgo. «Durante años, Derek, me entrenaron para disparar a un punto exacto desde muy lejos. Pero hoy no necesito disparar. Hoy solo necesito que la verdad llegue». Derek tragó saliva. «¿Qué quieres?». Mateo respondió sin levantar el tono, pero cada sílaba sonó como un golpe de martillo. «Que el país escuche el nombre del hombre que hace que usted se sienta intocable». El agente sostuvo el móvil, el dedo temblando sobre reproducir en otro archivo. Miró a Derek, luego a Mateo, luego a la multitud que no pestañeaba. Derek dio un paso atrás, como si el suelo se abriera. «No lo hagan», susurró. Mateo no lo miró con crueldad. Lo miró como se mira a alguien que llegó al final de su mentira. «Háganlo», dijo, y el dedo del agente descendió, listo para soltar el audio que podía derrumbar algo mucho más grande que un solo policía. El dedo del agente cayó sobre reproducir, y la calle se volvió un pecho conteniendo el aire. Se oyó un pitido breve, como si el mundo abriera un archivo sellado, y después una voz masculina, grave, demasiado tranquila para lo que estaba diciendo, salió por el altavoz. «Harlan, no quiero informes, quiero resultados. Y si alguien pregunta, tú no viste nada. ¿Entendiste?». Derek se quedó tieso. No era su voz, era otra, una voz acostumbrada a ser obedecida sin dejar rastro. El agente frunció el ceño, mirando la pantalla donde aparecía una etiqueta simple, devastadora, llamada Archivo 07, y debajo, un nombre. La multitud no alcanzó a leerlo, pero Derek sí, y se le fue el color de la cara como si le hubieran apagado la sangre. «No», susurró, casi sin sonido. «No, no, no». Mateo lo observó, de rodillas todavía, con esa calma que ahora parecía la calma antes de una tormenta. «Ahí está», dijo, «el dueño de la sombra». La voz del audio continuó, impasible. «Si ese latino se queja, tú sabes qué decir». Se resistió. «Y si aparece un video, desaparece. Para eso estás ahí». Un gemido ahogado salió de algún lugar entre los testigos. Un hombre apretó el móvil tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Una mujer murmuró, «Dios mío». Derek retrocedió un paso, como si el sonido pudiera empujarlo fuera de la realidad. «Eso no prueba nada», intentó desesperado. «Cualquiera puede poner un nombre en un archivo». El agente levantó la mirada, frío. «No es un nombre puesto. Es un registro de central, Derek. Con sello, con fecha, con ruta de comunicación». Mateo respiró lento, y con su respuesta, añadió, «porque usted no solo escuchó esa voz, usted obedeció». Derek apretó la mandíbula mirando alrededor como un animal que busca dónde morder para escapar. «Ustedes no entienden», rugió. «Si dicen ese nombre en voz alta, nos hundimos todos». Esa frase, «nos hundimos todos», cayó como confesión.
La multitud reaccionó con un murmullo que ya no era indignación, era alarma, porque cuando alguien teme decir un nombre, es porque ese nombre manda. Mateo alzó la vista hacia el agente que sostenía el móvil. «Falta el último», dijo. El agente tragó saliva. «¿El último?» Mateo asintió apenas. «El que demuestra por qué yo estaba aquí. ¿Y por qué él?» Miró a Derek. Quiso silenciarme antes de que pudiera levantarme. Derek negó con la cabeza, temblando, y por primera vez su voz sonó rota de verdad. «Mateo, no, no lo hagas». Fue la primera vez que dijo su nombre, y no sonó a respeto, sonó a miedo. Mateo lo miró sin odio, como si el dolor estuviera en otra parte. «Usted disparó para borrar una historia», susurró. «Ahora escuche cómo suena cuando vuelve». El agente deslizó el dedo hacia otro archivo. En la pantalla apareció una etiqueta nueva, más corta, más pesada. «Prueba final». Y antes de reproducirla, el agente preguntó, casi en un murmullo, «Mateo, ¿estás seguro?» Mateo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz fue un sí que no necesitó grito. «Reprodúcelo». El agente tocó «Prueba final». Y la calle, por un instante, dejó de ser calle. Se convirtió en sala de audiencias, en confesionario, en espejo. Primero se escuchó un ruido de fondo, viento, estática, un motor lejano, luego una respiración contenida, y después, una voz que no pertenecía a Derek ni al hombre del audio anterior. Era una voz más joven, nerviosa, como si supiera que estaba grabando algo que podía costarle la vida. «Si me pasa algo, si aparezco accidentado, fue porque escuché esta conversación». Los ojos de Derek se abrieron como si lo hubieran golpeado. «No», murmuró. «No». La grabación siguió y de pronto apareció otra voz, una tercera, cansada y firme, como la de alguien que lleva años tragándose la verdad. Mateo reconoció ese tono porque lo había oído en pasillos cerrados, en susurros de madrugada. «No podemos seguir. Harlan se está pasando. Está disparando sin motivo. Está limpiando como si fuera una orden». Un murmullo de horror se expandió entre los testigos. Alguien dijo, «Lo sabían, lo sabían». Derek levantó una mano como si quisiera arrancarse el aire. «Eso no es real», gritó, pero su voz ya era puro pánico. Yo no. Y entonces llegó la frase que lo terminó de partir, la voz grave, la del dueño de la sombra. Habló en la grabación con una calma monstruosa. «Si Harlan se pasa, déjalo. No sirve. La gente asustada vota distinto. Y si un Rivera aparece en la zona, elimínenlo antes de que hable». La palabra «elimínenlo» quedó flotando como un cuchillo. La multitud se quedó sin respiración. Un hombre soltó el móvil un segundo, como si le pesara en la mano. Una mujer comenzó a llorar en silencio, sin saber por qué, solo sintiendo que eso que oía era demasiado real. Derek se tambaleó. Su arma bajó por fin, casi a la altura de su muslo, como si la culpa hubiera derrotado al orgullo. Yo no sabía», balbuceó y sonó ridículo. «Yo no sabía». Mateo lo miró, y por primera vez su voz tembló apenas, no de miedo, sino de rabia contenida. «Sí sabías», dijo. «Lo que no sabías era que un día ibas a tener público». El agente detuvo el audio, y el silencio posterior fue una explosión muda. Nadie gritó al principio, nadie sabía qué hacer con una verdad tan cruda. Hasta que un hombre, con los ojos rojos, levantó la voz hacia el cielo nublado. «¡Nos usaron!» Y otra voz respondió más fuerte. «¡Nos casaron!» Derek intentó hablar, pero no le salían palabras. Miró a Mateo como si buscara un acuerdo, una salida, un «por favor». Mateo no se movió. Solo dijo la frase que selló el destino. «Ahora ya saben por qué soy el fantasma. Porque me mandaron a donde nadie mira. Y volví con pruebas». Los agentes se acercaron. Derek, por primera vez, no se resistió. Y cuando una mano estuvo a punto de quitarle el arma, Derek susurró, quebrado: «Ellos no me van a perdonar». Mateo lo miró, y su respuesta fue un hilo de verdad que hizo temblar incluso a los que estaban lejos. «A mí tampoco me perdonan. Por eso hoy termina». Cuando los agentes le quitaron el arma a Derek, no sonó como metal contra metal. Sonó como una era que se cerraba. Derek no forcejeó, no por arrepentimiento, por comprensión tardía. Había cruzado una línea que ya no podía pintar de procedimiento. La multitud lo vio sin arma y por primera vez, el miedo cambió de dueño.
Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En medio de ese silencio cargado, una voz anciana se abrió paso desde la acera, temblorosa pero firme, como una vela que se niega a apagarse. «Yo lo conozco», dijo el anciano mirando a Derek. «Yo conozco esa mirada». Todos se giraron. El hombre avanzó despacio, apoyándose en su propia dignidad. Los teléfonos lo siguieron. Los agentes lo observaron, dudando si intervenir. Mateo lo miró con atención, como si algo dentro de él reconociera el peso de ese paso. El anciano señaló a Derek con un dedo que temblaba, pero no vacilaba. «Hace 12 años», trató de tragar saliva. «Hace 12 años mi hijo estaba de rodillas, igual que él. La calle se volvió más gris. No por el cielo, por el recuerdo». Derek levantó la vista, confundido, y por un segundo quiso burlarse, pero no pudo, porque el anciano no estaba ahí para discutir, estaba ahí para testificar. «Mi hijo se llamaba Esteban», continuó, «y ustedes dijeron se resistió, dijeron amenazó, dijeron fue necesario». La multitud reaccionó con un gemido colectivo. Varias personas bajaron la mirada, como si de repente esa historia les quedara demasiado cerca. El anciano respiró, luchando contra las lágrimas. «Yo vi a Derek esa noche. Lo vi reírse con otros. Lo vi firmar papeles como si firmara la compra del pan. Y cuando quise denunciar, me dijeron, no hay video, no hay prueba, no hay caso». Mateo apretó la mandíbula. Su mirada se endureció. «¿Y ahora?», preguntó suave. «¿Qué hay ahora?». El anciano levantó la vista hacia los móviles, hacia las cámaras. «Ahora hay ojos. Ahora hay verdad». Derek tragó saliva, y su voz salió quebrada. «Yo no recuerdo». El anciano lo miró con una tristeza que dolía más que un insulto. «Claro que no recuerdas. Para ti fue un trabajo. Para mí fue el día que mi casa se quedó sin futuro». Ese golpe emocional recorrió a la multitud como un rayo lento. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban los puños. La calle ya no era solo un arresto, era una memoria colectiva reclamando espacio. Mateo, todavía en el asfalto, bajó la cabeza un segundo, y cuando la levantó, habló como si le saliera desde el pecho de todos los que estaban escuchando. «Esto es lo que ustedes no calculan», dijo mirando a Derek, «que un día los nombres vuelven y traen consigo a los que callaron». Derek cerró los ojos, respirando rápido, y entonces, como si el destino quisiera terminar de amarrar el nudo, el auricular que Derek aún llevaba, olvidado, soltó una última vibración, un último intento de control desde arriba. Mateo lo oyó, los agentes lo oyeron, y la voz del dueño de la sombra volvió a colarse, esta vez en vivo. «Harlan, dime que lo resolviste». El sonido de esa voz en vivo fue como una serpiente entrando en la calle. No venía de un altavoz público, venía del auricular de Derek, pero el volumen, por accidente o por destino, se filtró lo suficiente para que el agente Masters más cercano lo escuchara. Y cuando el agente acercó el móvil para grabar el audio en directo, la voz quedó atrapada, ya no había manera de desoírla. «Harlan, dime que lo resolviste», repitió la voz, con la misma calma de quien cree que el mundo obedece. Derek se quedó paralizado. Sus labios temblaron. Por primera vez parecía un hombre sin máscara. No sabía si contestar o callar, y esa duda lo delató. Mateo alzó la mirada, lento, hacia el auricular. «Ahí está», susurró. «El dueño de la sombra, en tiempo real». El agente hizo un gesto a los demás. Silencio, grabación, señal estable. La multitud, sin entender del todo, sintió el cambio y también cayó, como si la ciudad entera quisiera escuchar. Derek tragó saliva. «Yo», intentó. La voz, impaciente, lo cortó. «No me des discursos. ¿Está muerto?». La palabra muerto cayó como un bloque. Un gemido se escapó entre los transeúntes. El anciano que había hablado antes cerró los ojos con dolor, como si esa palabra lo devolviera 12 años atrás. Mateo respiró hondo, y su voz salió como un filo tranquilo. «Conteste, Derek». Derek miró a Mateo, suplicante, con un terror nuevo. Terror a su jefe, no a la gente. «Sí, si digo algo, me matan a mí», murmuró. Mateo no se movió. «Bienvenido». El agente acercó más el teléfono al auricular, dejando que el arriba se incriminara solo. La voz, creyéndose intocable, siguió. «No quiero problemas. Ese Rivera no puede salir de ahí hablando. ¿Entendiste?
Si no puedes, te reemplazo. Te reemplazo. Como si Derek fuera una herramienta. La multitud empezó a temblar de rabia. Un hombre apretó el puño y murmuró: «Nos tratan como piezas». Mateo cerró los ojos un instante. Se notaba que esa voz le encendía recuerdos. No era la primera vez que la escuchaba, pero sí era la primera vez que la escuchaba con testigos. «Ahora», dijo Mateo a la gente, «que responda alguien, pero no Derek». El agente miró a Mateo, entendiendo. Se inclinó y, con un movimiento rápido, retiró el auricular de la oreja de Derek y lo sostuvo cerca del móvil, como si fuera una trampa perfecta. Entonces Mateo, aún de rodillas, habló hacia ese pequeño dispositivo como si hablaran a una torre entera. «No está muerto», dijo, «está escuchando». Hubo un silencio al otro lado, un silencio corto, sorprendido, y luego una risa baja, incrédula. «¿Quién eres tú?», preguntó la voz, ahora menos segura. «¿Quién te autorizó?». Mateo respiró, y su respuesta fue una sentencia dulce y terrible a la vez. «Me autorizó su propio odio, porque hoy dispararon antes de tiempo, y me dejaron traer luz». La voz del otro lado se tensó. «Corta esa línea». Mateo no obedeció. «No», dijo igual que antes. «Ya no». La multitud, al escuchar ese no dirigido hacia arriba, sintió algo raro, esperanza, como si por primera vez alguien le dijera no al poder en voz alta. Y entonces la voz, ya sin máscara de calma, escupió: «Si sigues, Rivera, te desaparezco, como a los otros». Mateo alzó la mirada al cielo nublado, y su respuesta salió con una tranquilidad que daba miedo: «Inténtelo». Y esa sola palabra, «inténtelo», hizo que los agentes se miraran como si acabaran de entender que Mateo no solo había sobrevivido, había venido preparado para una guerra invisible. La amenaza «te desaparezco» quedó grabada en el aire como una firma. Nadie tuvo que imaginarla. Ya la habían vivido, y por eso el silencio que siguió fue distinto. Era el silencio de una multitud que reconoce el monstruo, porque lo ha sentido respirarle en la nuca. Mateo habló hacia la calle, pero también hacia todos los lugares donde ese tipo de voz había mandado sin testigos. «¿Escuchan?», dijo sin alzar el tono. «Esto es lo que siempre estuvo detrás del «se resistió», detrás del «no hay pruebas», detrás del «fue necesario». Un hombre entre los curiosos levantó la mano temblando, sin saber a quién hablaba, como si confesara: «A mi primo lo mataron así». Otra voz se sumó: «A mi padre lo pararon por rutina y nunca volvió a ser el mismo». La calle se convirtió en un coro de heridas, y Mateo no las usó como espectáculo. Las sostuvo con respeto, como si cada testimonio fuera una bala que no quería disparar, pero que ya estaba en el aire. «Esto», continuó, «no se trata de un policía malo y un hombre bueno. Se trata de un sistema que aprende a repetir la misma historia hasta que parece normal». Derek, esposado, miraba al suelo. Ya no gritaba. Estaba escuchando cómo su odio se desmoronaba en público y se volvía evidencia de algo más grande. Su respiración era corta, como si cada palabra de Mateo lo obligara a recordar cosas que siempre enterró. Mateo señaló con la mirada el auricular que aún sostenía el agente. «Esa voz», dijo, «no salió de la nada. Sale de oficinas con aire acondicionado, de reuniones cerradas, de gente que nunca pisa el asfalto, pero decide quién tiene derecho a respirar en él». La multitud reaccionó con un murmullo profundo, indignado, consciente. Ya no era solo arresto, era despertar. Mateo respiró y su voz se volvió más humana, más cercana, como si hablara con alguien que está viendo esto desde su casa y siente el mismo nudo en la garganta. «Si alguna vez te pararon y te hicieron sentir menos, si alguna vez te miraron como si tu cara fuera una sospecha, no estabas exagerando. Te estaban entrenando para aceptar el abuso como rutina». Un joven, con los ojos húmedos, dijo casi sin voz: «Nadie nos cree». Mateo lo miró. «Hoy sí», respondió. El agente que grababa el auricular habló, firme: «Tenemos amenaza directa. Tenemos confesión en vivo. Esto ya no es un caso local». La voz de la arriba volvió a sonar, rabiosa, intentando retomar control. «¡Corten esa transmisión! ¡Ahora!». Pero la transmisión ya estaba en demasiadas manos. Los teléfonos grababan, los radios repetían, y el miedo empezaba a cambiar de bando. Mateo inclinó la cabeza y dijo algo que parecía una oración y una acusación al mismo tiempo.
Lo que ustedes llaman orden, nosotros lo llamamos miedo organizado. Derek alzó la vista por primera vez en minutos. «No sabes con quién te metiste», murmuró, casi con pena. Mateo lo miró con calma. «Sí sé», respondió. «Me metí con lo que te hizo sentir superior». La multitud se estremeció, porque esa frase era verdad, y la verdad siempre tiene filo. Y entonces, desde la distancia se oyó un sonido distinto al de sirenas, el batir rápido de un helicóptero acercándose. No era el ruido habitual, era el ruido de algo que viene cuando el poder se siente amenazado. Mateo no se movió, solo susurró, para sí y para todos: «Ahí vienen». El helicóptero se acercó cortando el aire como una cuchilla, y la calle nublada vibró bajo ese ruido que no era rescate, era presión. Los curiosos levantaron la vista. Algunos dieron un paso atrás, otros apretaron el móvil con más fuerza, como si entendieran que ahora la prueba tenía que sobrevivir. «¿Por qué un helicóptero por esto?», susurró alguien. Un agente respondió sin mirar al cielo: «Porque ya no es esto, ya es ellos». La voz del auricular, enfurecida, volvió a colarse, más rápida, menos calculada. «Retírense, es una orden, esa evidencia es material federal». Mateo soltó una risa breve, sin alegría. «Siempre les encanta decir federal cuando quieren esconderlo», dijo. «Pero hoy lo federal está aquí, en manos de la gente». La multitud reaccionó con un murmullo decidido. Un hombre levantó el móvil y gritó: «¡Está en la nube! ¡Ya lo subimos!». Otro lo siguió: «Ya está compartido, no lo pueden borrar». Por primera vez, el poder no podía arrancar la prueba quitando un teléfono, porque la prueba ya no era un objeto, era un eco. Derek, esposado, levantó la cabeza con desesperación. «Van a venir por todos», murmuró. «Por ustedes, por él, por mí». Mateo lo miró con una quietud que dolía. «Por eso lo hice así», respondió, «para que no puedan venir por uno sin que el mundo lo vea». El helicóptero pasó más bajo. El viento levantó polvo del asfalto. Las voces se perdieron un segundo bajo el estruendo. Y en ese ruido, los agentes se movieron con rapidez. Uno aseguró el móvil con la grabación en vivo, otro pidió respaldo por radio, otro se colocó entre la multitud y la calle, como protegiendo algo que ya no era solo un hombre, era un testimonio. «Central, aquí unidad de enlace», dijo un agente. «Solicito presencia de asuntos internos y supervisión externa inmediata. Tenemos amenaza y confesión directa. Repito, confesión directa». La radio respondió con interferencia, y esa interferencia sonó a sabotaje. Mateo cerró los ojos un instante, escuchando. Luego abrió la mirada y habló bajo, como quien reconoce el patrón. «Van a intentar cortar comunicaciones», advirtió. «Es lo que hacen cuando la verdad empieza a respirar». La multitud se agitó. Algunos miraron alrededor, temiendo vehículos sin identificación, pasos demasiado coordinados, órdenes sin rostro. El cielo seguía gris, pero la calle ya no estaba dormida. La voz del auricular, ahora con un tono más oscuro, soltó la amenaza final. «Rivera, tienes 30 segundos para entregar lo que tienes. 30, o hacemos que parezca que tú empezaste». El agente que grababa miró a Mateo, tenso. 30 segundos. Mateo asintió apenas, sin pánico. 30 para ellos, suficiente para nosotros. Y entonces, con una lentitud deliberada, Mateo hizo algo que encendió a todos. No se levantó todavía, pero enderezó la espalda, mirando a la multitud como si les pasara una antorcha invisible. «Escúchenme», dijo, «si se corta todo, si llegan a empujar esta historia hacia el silencio, ustedes son el respaldo. No se vayan, no apaguen, no se callen». Los testigos respondieron con un coro de «¡No!», que por fin sonó fuerte, unido, vivo. Derek tragó saliva mirando el cielo y luego a Mateo, como si viera por primera vez el tamaño real del hombre al que había humillado. «¿Quién eres de verdad?», susurró. Mateo lo miró y su respuesta fue un golpe suave, inevitable. «Soy el que aprendió a sobrevivir a los que desaparecen gente», y volvió para nombrarlos. Y justo cuando el helicóptero giró sobre la calle, una fila de vehículos apareció al final, avanzando rápido, demasiado sincronizados, como si alguien hubiera decidido recuperar el control por la fuerza. Los vehículos avanzaron en fila, sin sirenas, sin anuncios, y eso fue lo más inquietante. Era el tipo de llegada que no busca ayudar, busca cerrar.
La multitud lo sintió antes de entenderlo. Los móviles subieron aún más, como escudos frágiles contra un poder que venía a borrar. Un agente entrecerró los ojos. ¿Esos no son de aquí? Otro murmuró por radio y solo recibió estática. Nos están bloqueando. El helicóptero volvió a pasar bajo, como un dedo marcando el lugar exacto donde estaba el problema. Y la voz del auricular, ya sin máscara, se coló de nuevo, satisfecha. «Bien, ya llegaron». Derek, esposado, se estremeció. «No», susurró. Esto no es normal». Mateo, todavía en el asfalto, dejó salir un aire lento. «No, esto es lo que pasa cuando la verdad se sale del cuarto», dijo. «Vienen a meterla de nuevo». Los vehículos se detuvieron con precisión. Varias puertas se abrieron al mismo tiempo. Y aunque nadie gritó, la calle entendió el mensaje. Se acabó la negociación. Un agente dio un paso al frente. «Firme. Identifíquense». No hubo respuesta inmediata, solo pasos, coordinados, demasiado seguros. La gente retrocedió instintivamente, pero sin huir. Nadie quería ser el primero en abandonar la prueba. Mateo levantó la vista hacia los móviles. «Si alguien les ordena apagar», dijo, «no apaguen. Si les dicen, por su seguridad, es por la de ellos». La voz del auricular volvió a sonar, casi burlona. «Rivera, última oportunidad. Entrega el material y sales caminando». Mateo respondió sin elevar el tono, como si hablara con un enemigo viejo. «Yo ya salí caminando muchas veces. Los que no pudieron también están caminando hoy, pero en estas pantallas». La multitud se estremeció. Un hombre gritó, más para convencerse a sí mismo que a los demás. «Ya está subido, ya está en todas partes». Y entonces sucedió lo más pesado. El sonido del helicóptero se alejó un poco, y en ese hueco apareció otro sonido, más cercano, más humano, más final. Pasos acercándose por el asfalto. Un agente miró a Mateo, tenso. «Van a intentar llevárselo a usted». Mateo asintió. «Por eso sigo aquí abajo, para que se vea cada movimiento». Hubo un silencio de segundos que se sintieron como minutos. Los vehículos no se movían. La multitud no respiraba igual. Derek miraba al suelo, como si supiera que lo que venía no era un arresto, era una limpieza. Y justo cuando los pasos estaban a pocos metros, una voz desconocida habló, fría, sin presentarse. «Entréguenme a Rivera». La frase «entréguenme a Rivera» cayó como una orden que no esperaba discusión. Y ahí, en ese segundo exacto, el silencio se volvió insoportable, porque todos entendieron que el poder real no gritaba, exigía. Un agente dio un paso al frente, con la voz firme. «No tiene jurisdicción aquí. Identifíquese». La voz desconocida soltó una risa corta, sin humor. «Jurisdicción», repitió. Qué palabra tan bonita para gente que todavía cree que manda. La multitud se encogió, pero no se fue. Los móviles seguían arriba, temblando, pero arriba, como antorchas en una tormenta. Mateo levantó la mirada, sereno. «No van a decir su nombre», susurró, «porque el nombre es el hilo que los ata». Derek tragó saliva, y su voz salió casi como una advertencia, aunque fuera tarde. «Si lo entregan, lo van a borrar». Mateo lo miró de reojo. «Ya lo intentaron», respondió. «Y aquí estoy». Los pasos se acercaron. Se vieron sombras en el borde de la calle. La voz volvió, más impaciente. «Última vez. Rivera. Ahora». El agente que grababa levantó el móvil todavía más, enfocando al grupo que avanzaba. «Están siendo registrados», dijo. «Todo lo que hagan quedará». «Cállate», cortó la voz, seca. «Esos videos se pierden». Esa frase provocó un temblor colectivo, porque era la confirmación de un miedo viejo. Mateo respiró y habló con un tono que convirtió la calle en un altar. «¿Escucharon?», dijo a la gente. «Esos videos se pierden». Así suena el sistema cuando se siente dueño del silencio. Una mujer, llorando, gritó, «No nos vamos». Y otro respondió, «No apagamos». Los agentes se tensaron, como si supieran que el siguiente movimiento podía encender una tragedia. Uno susurró, «Mateo, si te levantan a la fuerza». Mateo asintió, sin apartar la vista del avance. «Por eso el final tiene que ser extraordinario», murmuró, «porque ellos creen que siempre ganan». La voz desconocida soltó otra orden, más dura. «Tómenlo». Un par de figuras dieron un paso, y en ese instante, Mateo hizo el gesto más inesperado de todos.
Levantó una mano y señaló el suelo, justo frente a sus rodillas, como si marcara un punto exacto en el asfalto. «Aquí», dijo. Nadie entendió, hasta que un agente, al seguir con la mirada, vio algo pequeño y casi invisible. Un dispositivo discreto, pegado al asfalto, con una luz mínima parpadeando. El agente abrió los ojos. «¿Eso qué es?». Mateo respondió con calma mortal. «Mi seguro». La voz desconocida se detuvo un segundo. «¿Qué hiciste?». Mateo miró al grupo que venía por él y habló para que lo escucharan todos, incluso los que estaban detrás de pantallas. «Si me tocan», dijo, «esto envía la transmisión completa a más de 100 servidores, con firmas, rutas, nombres y ubicaciones. No se borra, no se negocia». El silencio fue total, y por primera vez, el poder que venía a borrar dudó. Pero la duda duró poco, porque la voz desconocida soltó una frase que heló la calle. «Entonces, lo haremos parecer un accidente en vivo. Un accidente en vivo». La frase se clavó como una aguja en el pecho de la multitud, porque todos entendieron lo que significaba. No solo querían callarlo, querían enseñar que podían hacerlo delante de todos, y aún así, salir limpios. Los agentes se movieron al instante, formando un muro humano. Uno gritó: «¡Retírense! ¡No se acerquen!». Las figuras avanzaron un paso más, y en ese momento, algo cambió en el público. El miedo dejó de empujar hacia atrás, y empezó a empujar hacia adelante. «¡No!», gritó una mujer, colocándose cerca de los agentes. «¡No se lo llevan!». Otro hombre levantó su móvil como si fuera un escudo real. «Esto está en directo. Todo el mundo lo está viendo». «¡Que vengan!», gritó alguien más. «¡Que lo intenten!». La calle, por primera vez, se volvió un cuerpo colectivo. Una defensa improvisada hecha de voces, lágrimas, rabia y teléfonos. Derek, esposado, miraba con los ojos desorbitados. «Están locos», susurró. «No saben con quién se enfrentan». Mateo lo escuchó y respondió sin apartar la vista del avance. «Eso dijeron siempre, para que nadie se atreva, para que el abuso parezca un dios». La voz desconocida, irritada por la resistencia, escupió: «Apaguen esas cámaras o habrá consecuencias». Y entonces sucedió lo impensable. Un anciano, el mismo que había hablado de su hijo, levantó el móvil con manos temblorosas y lo sostuvo más alto, como una antorcha. «¿Consecuencias?», dijo con la voz rota. «Ya vivimos las consecuencias de callarnos». Esa frase encendió algo. Una joven se acercó y se paró junto a él. Luego otra persona. Luego otra más, como si el valor fuera contagioso. «No estás solo», gritó alguien hacia Mateo. Mateo, aún de rodillas, parpadeó lento. Por un instante, su rostro mostró algo que había estado escondido todo el tiempo: dolor. No por él, sino por ver cómo la gente se arriesgaba por una verdad que siempre les negaron. La voz desconocida cambió de tono, más fría, más práctica. «Bien, si no se mueven, los muevo». Un agente alzó la radio y volvió a pedir apoyo. Solo estática. «No tenemos canal», Mateo susurró. Lo cortaron. La multitud, sin embargo, seguía conectada por otra red, el mundo. Y eso fue lo que inclinó la balanza, porque de pronto varios teléfonos empezaron a sonar con notificaciones, mensajes, llamadas. «Estoy viendo esto. No se vayan. Lo están compartiendo. Ya está en todas partes». Una mujer gritó, llorando: «Mi hermana en otro estado lo está viendo». Un hombre respondió: «Mi jefe también. Todo el mundo lo está viendo». La voz desconocida se quedó en silencio un segundo, porque ahí estaba la grieta. Cuando la vergüenza se vuelve global, hasta el poder duda. Mateo aprovechó ese segundo y dijo: «Firme, a la calle. No retrocedan. Si retroceden, vuelven a ganar». Y entonces, desde uno de los vehículos, se oyó otra voz, más alta, más nerviosa, como de alguien que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. «¡Esperen! Esto está escalando demasiado». Las figuras se detuvieron un instante. La multitud contuvo el aire, porque en ese pequeño desacuerdo se abrió una oportunidad. El «esperen» sonó como una grieta en una pared que nunca se rompía. La voz nerviosa venía de alguien dentro de los vehículos. Alguien que todavía temía algo que los demás ya habían dejado de temer: la exposición. La voz desconocida, la principal, respondió con hielo: «Cállate, no te pagaron para pensar». Pero ya era tarde. La calle había olido la duda.
Y cuando el público huele la duda del poderoso, se vuelve más valiente. ¿Lo escucharon?, gritó un hombre entre los curiosos. «Tienen miedo». «Claro que tienen miedo», respondió otra voz. «Porque están en vivo». Los teléfonos seguían arriba, cientos de lentes apuntando. Era como si la calle hubiera encendido un reflector gigante sobre los que siempre operaban en sombra. Uno de los agentes, con el móvil grabando, levantó la voz con intención. «Repito para que quede claro. Están exigiendo que entreguemos a un ciudadano. Están amenazando con hacerlo parecer un accidente. ¿Alguien más quiere decirlo en voz alta?» Silencio desde los vehículos. Ese silencio era una admisión. Derek tragó saliva, mirando la escena como si viera un mundo nuevo. Nunca los vi dudar», murmuró. Mateo lo miró y su respuesta fue simple. «Porque nunca hubo tantos ojos juntos». La voz nerviosa volvió a sonar, esta vez más baja, como si hablara a alguien dentro. «Si esto se filtra, nos queman a todos». La voz principal chasqueó. «Ya se filtró». Y ese «ya se filtró» hizo que la multitud soltara un murmullo extraño, casi de alivio, como si el monstruo acabara de admitir que perdió el escondite. Una mujer se acercó un paso más hacia el muro de agentes. «Déjenlo levantarse», gritó. «Ya lo humillaron suficiente». Un hombre agregó. «Y a él también», señaló a Derek, esposado. «Miren cómo tiembla». La voz principal respondió con desprecio. «No nos interesa Harlan. Harlan es reemplazable». Derek cerró los ojos, como si esa palabra lo deshiciera por dentro. Reemplazable. Toda su vida había sido sentirse intocable, y ahora descubría que solo había sido útil. Mateo inhaló y habló con un tono que parecía un golpe lento al corazón del sistema. «Escuchen cómo hablan de él», dijo a la multitud. «Así hablan de todos nosotros cuando no los oímos. Como piezas». Los testigos murmuraron, indignados. Algunos lloraban, otros temblaban, pero nadie bajaba el móvil, nadie se iba. Entonces, el agente que tenía el auricular grabado hizo algo decisivo. Conectó el móvil a un altavoz portátil de un coche cercano que un transeúnte ofreció sin decir palabra. El sonido se amplificó, y la voz del arriba quedó retumbando, grande, pública, imposible de negar. «Rivera», sonó por el altavoz. «Última advertencia». Mateo levantó la mano, pidiendo silencio a la calle. La gente obedeció, y ahí se vio lo imposible. Cientos de personas callándose porque un hombre de rodillas lo pidió. No por miedo, por respeto. Mateo habló al altavoz, directo, sin gritar. «Usted me conoce», dijo. «Y si me conoce, sabe que no estoy solo». La voz del otro lado se quedó en silencio. Demasiado tiempo. Y ese silencio en el que ni siquiera el helicóptero se escuchaba igual. Fue la prueba más clara de todas. Por primera vez, el poder no sabía qué decir, hasta que respondió con un tono más bajo, más venenoso. «Entonces dime, ¿qué quieres?» Mateo cerró los ojos un instante, y cuando los abrió la calle sintió que venía el golpe final. «Quiero que diga su nombre», susurró, en voz alta. «Aquí, ahora». El pedido fue tan simple que pareció imposible. «Diga su nombre. No, entréguese. No pida perdón». Solo eso, porque Mateo sabía algo que la calle estaba aprendiendo. El poder se alimenta del anonimato como una sombra del sol. La voz del altavoz soltó una risa seca. «¿Mi nombre?», dijo. «Tú no estás en posición de pedir nada». Mateo no se movió. «Yo sí», respondió, «porque usted ya habló demasiado. Y ahora el país solo necesita una etiqueta correcta para entender lo que escucha». La multitud se estremeció. Los agentes se miraron. Derek, esposado, levantó la cabeza como si de pronto comprendiera que estaba viendo una inversión total. El que había estado de rodillas estaba guiando la escena, y el que mandaba desde arriba estaba perdiendo el control desde una línea de audio. La voz del altavoz cambió de estrategia. «Eres inteligente, Rivera. Demasiado. Te puedo ofrecer algo. Protección, dinero, un nuevo nombre». Mateo dejó escapar un aire lento. «Eso es lo que hacen con todos», dijo. «Compran silencio, cambian caras, guardan archivos, y la gente sigue muriendo en calles nubladas». La palabra «nubladas» cayó como una campana, porque todos miraron el cielo gris y sintieron que esa escena era una metáfora viva. La verdad siempre llega en días donde nadie espera luz. La voz intentó endurecerse.
Si sigues vas a provocar un desastre. Mateo levantó la mirada hacia los testigos. El desastre ya estaba, dijo, solo que era silencioso. Un agente dio un paso y habló, firme, al altavoz. Esta comunicación está siendo grabada como evidencia. Identifíquese. La voz se quedó en silencio un segundo. Luego respondió con desprecio. ¿Evidencia? Ustedes no tienen jurisdicción sobre mí. Mateo inclinó apenas la cabeza, como si esa frase confirmara lo que necesitaba. Perfecto, dijo. Entonces diga su nombre, y dígalo sabiendo que su propia voz lo va a perseguir. El viento movió papeles en el asfalto. Un niño, agarrado de la mano de su madre, miraba sin entender, pero sintiendo el peso del momento. La madre lo abrazó más fuerte, como si quisiera protegerlo de una verdad que estaban haciendo. Derek tragó saliva y por primera vez habló con honestidad. No lo va a decir, murmuró. Él nunca dice nada que pueda hundirlo. Mateo lo miró. No lo va a decir voluntariamente, concedió. Por eso, vamos a hacer que se escuche igual. El agente que sostenía el móvil se tensó. ¿Cómo? Mateo respiró y por primera vez mostró el costado de su oficio verdadero, la precisión. Usted ya firmó una huella de voz en cada orden, dijo. En cada llamada, en cada amenaza, solo falta unir el patrón. La voz del altavoz, como si sintiera el peligro, soltó un grito. Corten ese audio ahora. Pero era tarde. Un técnico de comunicaciones, un civil que había estado grabando desde el inicio, levantó su portátil desde el capó de un coche. No era un héroe con capa. Era alguien que sabía cómo se conectan las cosas. Y en su pantalla, la onda de audio se alineaba con etiquetas, con tiempos, con metadatos. Coincidencia biométrica de voz, murmuró el técnico pálido. 99%. La multitud soltó un murmullo de choque. El agente miró la pantalla, luego miró a Mateo. ¿Quién es? Mateo no respondió todavía. Miró al altavoz, como si le diera al arriba una última oportunidad de caer con dignidad. Dígalo usted, susurró, o lo diremos nosotros. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el asfalto. Ni siquiera el helicóptero se oía igual, como si, allá arriba, alguien también estuviera escuchando y esperando. La multitud tenía los móviles levantados, pero ya casi no parpadeaba. Ese era el tipo de segundo en el que la historia decide si se convierte en noticia o en leyenda. La voz del altavoz respiró. Se escuchó su exhalación, mínima, humana, y por primera vez sonó vieja, cansada, vulnerable. No sabes lo que estás haciendo, Rivera, dijo, más bajo. Mateo respondió sin odio. Sí sé, estoy abriendo una puerta que usted cerró con miedo. El técnico giró el portátil para que la gente lo viera. En la pantalla había líneas, coincidencias, sellos. El agente habló por radio interna usando un canal alterno. Confirmación biométrica de voz y metadatos. Necesito autorización para elevar esto a Fiscalía Federal. Inmediato. Una voz le contestó por el canal alterno, temblorosa. Autorizado. Procedan. Y que nadie toque ese material. Derek escuchó Fiscalía Federal y se encogió, como si por fin comprendiera que sus protegidos ya no podrían cubrirlo. Me van a dejar tirado, susurró, roto. Me van a usar y luego me van a... Mateo lo miró de reojo. Como usted usó a otros, dijo, sin crueldad. Solo que ahora hay registro. La multitud murmuró con una rabia contenida que ya no era caos. Era dirección. No pedían sangre, pedían verdad. Y esa diferencia era lo que el sistema nunca supo manejar. El agente alzó el altavoz, firme, con una frase que sonó a inversión final de autoridad. Señor, se le ordena identificarse. Esta línea está bajo investigación. La voz del altavoz soltó una risa amarga. ¿Ordenarme?, susurró. Ustedes no. Y entonces se oyó un sonido inesperado, un clic, como si alguien del otro lado hubiera intentado cortar la llamada. Pero el audio no se cortó. El dispositivo de Mateo seguía parpadeando. La transmisión seguía viva. Y la multitud lo celebró con un murmullo que parecía un rugido contenido. Mateo habló, suave, casi como un rezo. No puede cortar lo que ya está en todas partes. El técnico levantó la vista de la pantalla y dijo, con la voz temblando de certeza, el nombre está aquí, vinculado al número, vinculado al sello, vinculado a la ruta. No hay margen. El agente lo miró. Dilo. El técnico tragó saliva como si pronunciarlo fuera peligroso.
Comisionado, Graham Caldwell. La calle explotó en un silencio primero, y luego en un estallido de voces. ¿El comisionado? Lo sabíamos. Por eso nunca pasaba nada. Derek cerró los ojos, derrotado. Caldwell susurró. Dios mío. Mateo alzó la mirada al cielo nublado, y por primera vez en toda la escena se levantó un poco, apenas lo suficiente para que las rodillas dejaran de cargar todo el peso. No fue un gesto de triunfo, fue un gesto de fin. Ya está, dijo. Ahora ya no es un rumor. Ahora tiene nombre. Y como si el destino quisiera poner el sello final, una nueva voz entró por radio. Clara, oficial, imposible de ignorar. Aquí Supervisión Federal. Confirmamos. Orden de arresto en proceso para Graham Caldwell. Mantengan la evidencia. Protejan al testigo. La multitud soltó un grito que no era venganza. Era liberación. Pero Mateo no celebró. Miró a Derek una última vez y dijo algo que lo dejó sin aire. Usted disparó contra mí sin imaginar quién era. Pero lo peor para usted no es que yo sea el fantasma. Lo peor es que hoy, la ciudad dejó de tenerle miedo. La calle se quedó temblando después del nombre, Graham Caldwell, como si al pronunciarlo, el cielo nublado hubiera cedido 1 milímetro, lo suficiente para que entrara una claridad fría, real. Los agentes formaron un cordón, no para encerrar a Mateo, sino para protegerlo. Y ese gesto, simple, fue la inversión más poderosa de toda la historia. El hombre que había estado de rodillas ahora era resguardado por la misma estructura que antes lo apuntaba. Derek, esposado, no podía levantar la mirada. Su respiración sonaba rota, como si por dentro estuviera viendo desfilar todas las veces que creyó ser la ley, cuando en realidad solo era una herramienta. Ya no tenía arma, ya no tenía excusa y lo más duro, ya no tenía público a su favor, solo testigos. El anciano dio un paso hacia Mateo. No corrió, no pidió permiso. Se acercó con la lentitud de quien ha cargado años de duelo sin descanso. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. Gracias por no callarte. Mateo tragó saliva. Por primera vez, su rostro dejó ver lo que había escondido detrás de la calma. Cansancio. Un cansancio de guerra silenciosa, de noches sin aplausos, de nombres enterrados. Se levantó del todo, despacio, como si las rodillas le recordaran cada kilómetro que caminó con secretos en el pecho. Y cuando quedó de pie, no pareció más grande, pareció más humano. Yo también quise callarme, confesó casi en un susurro. A veces, el silencio parece más seguro. El anciano asintió con lágrimas en los ojos. Pero es una cárcel. Mateo lo miró, y sin necesidad de discursos, le tendió la mano. El anciano la tomó, y ese contacto fue el cierre simbólico. El dolor de un padre encontrando, al fin, una respuesta que no le devolvía a su hijo, pero le devolvía algo parecido a la dignidad. A unos metros, la multitud seguía grabando, pero ahora con otra energía. No la adrenalina del miedo, sino la certeza de haber presenciado algo que no se olvida. Una mujer abrazó a su hija, un hombre se limpió la cara con la manga, y alguien, sin que nadie lo ordenara, dijo: «Hoy ganamos, porque no nos fuimos». Las sirenas se alejaron en dirección contraria. Ya no venían a intimidar, venían a recoger consecuencias. El helicóptero, al fin, se fue, como un insecto que pierde el lugar donde esconderse. Y en medio de ese descenso de ruido, Mateo se giró hacia los móviles, hacia los ojos, hacia el país entero que ahora tenía un nombre que antes era intocable. «Si esta historia te tocó», dijo con voz baja pero firme, «no la dejes aquí, compártela, porque la verdadera justicia empieza cuando dejamos de callar, incluso en un día nublado, incluso en medio de la calle, y mientras las pantallas seguían encendidas». Alguien comentó en voz alta como si lo entendiera por primera vez: «No fue un accidente, fue un despertar». Mateo miró el cielo gris una última vez, y aunque no salió el sol, ya no importaba, porque, por primera vez, la sombra tenía nombre, y el miedo ya no estaba del lado de la gente.